De vuelta con más de Primera Página, conversando con el embajador Sadio Garavini sobre la situación en Guatemala. ¿Por qué el cambio de opinión del presidente Otto Pérez Molina, quien renuncia a su cargo esta madrugada luego de haber asegurado que no lo haría? Bueno, la verdad que era obligado prácticamente, porque él tenía la esperanza, una vez que se le quitó la inmunidad, él podía, en pura teoría, quedarse en el cargo hasta cuando el juez, si el juez hubiese decidido no decretarle una autodetención, sino simplemente llamarlo a declarar. En cambio, los jueces decidieron, uno, arraigarlo, como se dice, o sea, prohibirle la salida del país, que era un riesgo que algunos temían, aun cuando el presidente ha dicho muchas veces que él se iba a enfrentar a la justicia. Y el otro, que en cambio optó por un auto de detención. Entonces, frente a eso, el presidente entendió que ya no le quedaba otro camino, porque evidentemente no podía seguir ejerciendo el cargo de presidente de la República. Afectaba, él lo dijo en su carta de renuncia, que eso iba a afectar la institucionalidad del país y que prefería entonces dedicarse a resolver su problema. E ingresa a la presidencia un vicepresidente no electo. Fue un vicepresidente nombrado por el Congreso, Alejandro Maldonado, fue un magistrado, fue presidente de la Corte Constitucional en Venezuela, en Guatemala, y por cierto, tengo una relación buena de amistad con él porque era presidente de la Corte cuando yo era embajador en Guatemala. Él se queda al mando de la presidencia por los momentos, mientras hay elecciones este próximo 6 de septiembre y se entrega el poder en el 14 de enero de 2016. Ahora, él tiene que formar algún tipo de gobierno de coalición que gobierne hasta ese 14 de enero cuando se le entregue a quien gane los comicios. Así es, primero tiene que definir una terna para nombrar un nuevo vicepresidente, para que el Congreso decida de esa terna que él presenta y un nuevo vicepresidente. Después tendrá que nombrar, evidentemente, un gabinete nuevo será un gobierno de transición. Afortunadamente para Guatemala sería muy grave que, vamos a decir así, el peso sería mucho mayor, un presidente, un vicepresidente no electos si el periodo todavía faltaran 2 años, por ejemplo. En cambio, afortunadamente le va a tocar realmente ser el presidente de la transición. O sea, vienen elecciones el próximo domingo, el 14 de enero entregará al presidente electo. Entonces realmente lo que le toca es una transición y un control de un periodo siempre complicado como es el periodo electoral y el periodo entre un gobierno y otro. Ahora, antes de conocer la renuncia, se decía que estos comicios del 6 de septiembre iban a ser unas elecciones con muchísima abstención. ¿Podría cambiar el panorama luego de la renuncia del presidente Otto Pérez Molina? ¿Cómo podemos ver estas elecciones? Lidera las encuestas Manuel Valdizón, quien lleva con un compañero de fórmula que estaría involucrado también en casos de corrupción. Sí, está acusado. El punto es que desgraciadamente en Guatemala ha habido un debilitamiento muy fuerte de los partidos políticos en general. Yo diría que ya no existen partidos políticos. Los candidatos forman sus propios partidos y son realmente unas franquicias electorales. Ha sucedido esto desde hace tiempo. Manuel Valdizón, es casi una costumbre en Guatemala que el que llega de segundo en las elecciones anteriores, recuerden, en Guatemala hay doble vuelta. Entonces siempre hay un segundo que pierde las elecciones en segunda vuelta, pero se ha hecho conocer, y entonces por esta gran debilidad institucional de los partidos políticos en general, en los últimos, yo creo, 15 años por lo menos, que yo recuerde, o más, yo diría 20 años, siempre el que llega de segundo es el candidato número 1 en las próximas elecciones y generalmente gana. Ahora, ¿qué sucede en este caso? Es tanta la manifestación, el tema de la corrupción ha sido tan grave últimamente en Guatemala, y ha habido, la sociedad civil se ha movilizado mucho, que hay unos sectores que estaban exigiendo o pidiendo que se suspendieran y postergaran las elecciones.
Eso evidentemente es inconstitucional y no va a pasar, pero sí había creado un ambiente de abstencionismo. Ahora creo que en este hecho de que las instituciones han funcionado, que salió el presidente, renunció, pero a causa del proceso institucional, yo creo que le debe dar un nuevo aire a estas elecciones. Ahora, el candidaturas tenemos a Manuel Valdizón, que está de primero en las encuestas, pero viene, por ejemplo, un actor. Imagínense una especie de humorista, algunos lo llaman comediante, Jimmy Morales, que está muy fuerte peleando el segundo puesto. Y esto se debe a una reacción. Disculpe que lo interrumpa, tenemos que despedir, pero no quisiera que usted dejara de hablarnos sobre un posible efecto dominó en América Latina. Cortito, hay protestas también en Honduras, producto de lo que ha pasado en Guatemala. Bueno, precisamente en Honduras la movilización de la sociedad civil frente a escándalos de corrupción están pidiendo una comisión internacional contra la impunidad y contra la corrupción, igual que en Guatemala. Eso es un buen precedente e interesante también. Bueno, agradecida muchísimo con usted por haber venido el día de hoy a Primera Página a intentar